Capítulo 10. Arriba estaban cantando de nuevo. Esta es la puerta del Altísimo, por ella entran los justos. Gracias por haberme escuchado y por haberme salvado. La piedra que rechazaron los constructores se convirtió en la piedra angular. Todo eso lo hizo el Altísimo, y es un milagro para todos. El maestro fue el primero en bajar la escalera, los demás le seguían. En su rostro se reflejaba tristeza y dolor, inquietud y quizás miedo, que él intentaba dominar con toda su fuerza de voluntad. Miriam le esperaba al pie de la escalera. Durante un instante, madre e hijo se miraron a los ojos, como si se entendieran sin palabras, buscando al mismo tiempo mutuo apoyo. Luego se dijeron unas palabras breves y entrecortadas. Hijo, es necesario, madre. Llegó el momento para ellos. Para eso he venido. Estaré contigo. Desde ahora siempre estarás conmigo. Al pasar junto a las mujeres, el maestro tocó a cada una suavemente en la frente, como marcándolas con sus dedos. Magdalena cayó de rodillas sollozando. Tenía el presentimiento de que iba a ocurrir algo terrible. Él se inclinó hacia ella y dijo: «No llores. ¿Por qué estás llorando?» «Es que yo», dijo con las palabras entrecortadas por los sollozos, «he hecho tanto mal. Todo ha sido borrado porque sabes amar. Si todos hubieran sabido amar tanto como tú, el Altísimo les habría perdonado también». Cuando se marchaban, la luna salió rodando desde detrás de las colinas, y a su luz de plata palpitante, el cortejo vestido de blanco parecía un desfile de fantasmas. Los discípulos callaban, sintiendo ellos también que algo terrible les amenazaba, volando a su alrededor como un pájaro siniestro. Bajaron a lo largo de las murallas hacia el valle del Cedrón, cruzaron el torrente y por el pasillo abierto en el muro de piedras planas entraron en el huerto, en la oscuridad de los árboles, donde solo de vez en cuando se cruzaban las huellas de la luz de la luna filtrándose entre las hojas. Las mujeres lavaron los platos y ordenaron la casa después del banquete. Para no andar solas de noche, decidieron quedarse en casa de Juana. Salomé era la única que iba a volver a su casa, ya que estaba cerca y un criado había venido para acompañarla. Miriam también se quedó. La casa de Natán, curtidor de pieles, donde vivía, no estaba muy lejos, pero se temía que si la reconocían, algún enemigo del maestro podría sufrir una agresión. Extendieron las esteras en el suelo y las mujeres se acomodaron para dormir. Sin embargo, Magdalena no podía coger el sueño, preocupada como estaba por lo que le pudiera ocurrir al maestro. Se levantó en silencio para no despertar a las demás, pero vio a Miriam que tampoco estaba dormida y le hizo una seña con la mano para que se acercase. «¿No puedes dormir?», le preguntó. «No, no puedo. Voy a irme». «¿A dónde?» «Al monte de los olivos. Voy a vigilar desde lejos para advertir del peligro, si hiciera falta». «Bien, vete, pero no te acerques demasiado». Miriam puso las manos encima de la cabeza de Magdalena, que se arrodilló. «Que Adonai te proteja», le dijo. Magdalena salió en silencio. La luna, navegando por el cielo liso, lo inundaba todo con el diluvio de su luz. Con aquella iluminación se veían las cosas como si fueran de día, aunque de una manera distinta. El cielo era como una negra cortina caída, con hilos de plata centelleantes. Las murallas de la ciudad, y sobre ellas la silueta del templo, estaban cubiertas de miles de lentejuelas. Pasando al lado del palacio de Caifás, se fijó en que, a pesar de que era de noche, el patio estaba lleno de gente. Habían encendido unas hogueras para defenderse del frío de la noche, pero no dormían. Magdalena podía distinguir voces de hombres mezcladas con chillidos de mujeres, gritos y estallidos de risa. Seguían bajando al valle y, para no perder tiempo, en vez de llegar al puente, vadeó el arroyo cuya agua le pareció helada. El frío de la noche, propio en el mes de Nisán, era más agudo antes del amanecer. Dentro de un momento aparecía la escarcha, que después sería derretida por el sol. Conocía el lugar donde el maestro solía pasar las noches, cuando no estaba en Betania. Era aquella pradera con una roca en medio que tanto le recordaba a un lugar de las afueras de Massilia. Para llegar allí había que entrar en el huerto y seguir un sendero junto a la almazara. Allí, entre los arbustos y los árboles, hacía menos frío. Andando con mucho cuidado, pasó cerca de unos cuantos hombres que dormían envueltos en sus mantos. Los contó y comprobó que faltaba uno.
El maestro, según su costumbre, debía de dormir algo apartado. Siguió un poco más y se detuvo al borde de la pradera iluminada por la luz de la luna. Aquel era el sitio que le traía tantos recuerdos perturbadores. En el centro surgía una roca en la cual se distinguía una oscura abertura. ¿Sería la entrada de una gruta? Delante de la abertura había un hombre arrodillado. Magdalena reconoció enseguida quién era. Debía de estar rezando igual que lo hizo aquella otra noche, cuando ella lo estuvo espiando. Y en efecto, así era. Con las manos entrelazadas y los dedos apretados, estaba rezando, y aunque Magdalena no podía oír sus palabras, le llegaba el murmullo de su voz como el zumbido de un insecto. De nuevo Magdalena se sintió sobrecogida por el enorme parecido de los dos lugares, este y aquel de Massilia. Era como la imagen y su reflejo, como la verdad y su engañosa imitación. Permaneció en la sombra, dándose cuenta de que cerca de ella habían 3 de los hombres durmiendo. Debían de estar rendidos de sueño como los otros compañeros suyos, pues no le despertaron los pasos de Magdalena. Agachada a la sombra de un árbol, observaba cómo el hombre, mientras rezaba, se iba doblando cada vez más, como si un peso invisible lo aplastara. Su sufrimiento tenía que ser enorme. ¿Cuánto daría ella por poder aliviar al maestro? La semejanza de ambos lugares la hizo pensar que ahora él estaba sufriendo también por ella, por el mal que ella había hecho, por lo ocurrido allí hacía tiempo. La había perdonado a ella, pero no a sí mismo. Las horas pasaban. Debería ser ya la hora del cambio de segundo turno de la noche en la guardia, cuando de repente Magdalena oyó unos gritos cada vez más cercanos y más fuertes, que pronto se convirtieron en el alboroto de una multitud. Se acordó de la gente que acababa de ver en el patio del palacio. Si esa misma gente acudía ahora allí, no cabía la menor duda de que querían apoderarse del maestro. Les debía de guiar a alguien que conocía bien el camino, ya que iban directamente hacia la pradera. Se podía ver la luz de las antorchas entre los árboles. El maestro interrumpió su oración, despertando a los 3 discípulos que dormían cerca de la pradera. Pronto se unieron a ellos los demás que estaban durmiendo un poco más apartados. Los agresores irrumpieron en la pradera formando un apretado círculo alrededor del maestro y de los discípulos. Magdalena ya no podía ver nada, pero hasta ella llegó la fuerte voz del maestro que decía: «Dejadles que se marchen». En ese momento vio a los discípulos que salían de entre la multitud y se escapaban corriendo por entre los árboles. Dejaron al maestro solo. Ahora ya se lo estaban llevando, las manos atadas, rodeado con varias cuerdas que servían para que unas cuantas personas pudieran tirar de ellas. Escondida detrás del gran árbol, temblando y llorando, Magdalena golpeó su cabeza contra el tronco. Miles de ideas de cómo podría salvar al maestro cruzaron por su mente. Pero, ¿qué podía ella hacer? Los discípulos habían escapado todos, a pesar de que Pedro y Simón, que habían sido sicarios, iban armados. ¿Qué podía hacer ella sola? Si pudiera hacer que la apresaran a ella y le soltaran a él, lo daría todo, incluso la vida, por salvar al maestro. Pero habían ido a buscarlo a él, no a ella. Por el camino de vuelta al sendero pisoteado, las ramas rotas señalaban el reciente paso de los agresores. En el puente había la huella ensangrentada de una pisada. Magdalena estaba segura de que era de Jesús. Le pareció reconocer su pie, en el cual tan recientemente había derramado el aceite perfumado y lo había secado con sus cabellos. Se arrodilló y besó aquella huella todavía húmeda. Cuando estaba cerca de la escalera, alguien surgió de los arbustos. Magdalena retrocedió, creyendo que alguien la atacaba, pero al instante reconoció a Marcos. «¿Eres tú, Magdalena?», le preguntó. «¿De dónde has salido?». «He visto cómo se llevaban al maestro». «Yo también lo he visto. He salido a la carretera y de repente me los he encontrado. Querían atraparme, pero solo consiguieron arrancarme la sábana en la que estaba envuelto». «¿Quiénes son los que se lo han llevado?». «Han sido los guardas del templo y la servidumbre de los fariseos». «¿Cómo se han enterado de dónde estaban?». «Los ha guiado Judas, ha traicionado al maestro, por eso se marchó antes de que terminara la cena». «¿Y por qué lo ha hecho?». «No lo sé, quizás a cambio de alguna recompensa, y yo mismo he oído cómo Jesús le decía hoy: amigo mío». «¿A dónde se lo han llevado?». «Al palacio del sumo sacerdote. ¿No oyes los gritos desde aquí?». «Sí que los oigo». «Caifás ha convocado una reunión del Sanedrín, seguramente para juzgarlo». «¿Qué le podrán hacer?».
Supongo que no se atreverán a matarle porque temen la reacción del pueblo y la intervención de los romanos. Solamente el gobernador tiene derecho a dictar la pena de muerte. Ellos podrían intentar darle muerte, pero si lo hicieran, todas las sospechas caerían sobre ellos. Una nueva idea pasó por la mente de Magdalena. Por lo tanto, únicamente Pilato tiene derecho a condenar a pena de muerte. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí, lo he oído decir muchas veces. Parece que también es muy celoso de su poder y no perdonaría al Sanedrín si éste intentara arrebatarle sus privilegios. Escúchame, Marcos, vuelve rápidamente a casa y cuéntalo todo. Tienes que consolar a la madre del maestro. Quizás no todo esté perdido. Yo volveré pronto. ¿A dónde quieres ir? Al palacio del gobernador. Hay alguien allí que nos puede ayudar.